Hola colegas, en este segundo parcial vamos a hablar del triple efecto. En esta operación tenemos como un gran objetivo bajar los costos de operación que se relacionan con el consumo de vapor. Entonces, en el simple efecto nosotros teníamos un vapor de calentamiento que usábamos para evaporar una solución, obtener un evaporado, condensábamos el vapor de calentamiento y seguíamos la operación como la hemos hecho. Pero en el triple efecto lo que nosotros hacemos es conectar varios evaporadores de tal forma de que al obtener un primer evaporado en un primer efecto con el vapor de calentamiento, obtengamos un evaporado y ese, en vez de condensarlo o disponer de él, usarlo como medio de calentamiento para un siguiente evaporador. Y de la misma forma, ese evaporador va a utilizar como medio de calentamiento ese evaporador previo y va a calentar la solución que está dentro del siguiente efecto para generar un nuevo evaporado y a su vez ese evaporado volverlo a usar como medio de calentamiento del tercer efecto. Ahora le llamaremos efectos a cada uno de los evaporadores que integran un triple efecto. Entonces, podemos tener varias configuraciones. De las más comunes son un triple efecto en paralelo, que es como el que tenemos aquí arriba a la izquierda, que entra la masa de la solución diluida en el mismo efecto que el vapor de calentamiento. Vamos a poner aquí los dos por la izquierda, ¿no? Entonces, en la alimentación y los evaporados que se van obteniendo fluyen en la misma dirección, de izquierda a derecha. Dicho sea de paso, el número del efecto los vamos a nombrar de acuerdo a donde entre el vapor de calentamiento fresco. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que steam, la masa de vapor de calentamiento, entra en el efecto 1. Entonces, tendría que ser nombrado el triple efecto 1, 2, 3, porque la masa del vapor de calentamiento fresco inicia o entra por el efecto 1 y después en los siguientes entra el evaporado, los evaporados para calentar los demás efectos. Entonces, el efecto 1 es por donde entra el vapor de calentamiento fresco. Y en el paralelo va fluyendo, como su nombre lo indica, de forma paralela, la masa de alimentación fresca y el vapor o los evaporados a lo largo del triple efecto. En el triple efecto en contracorriente tenemos alimentaciones completamente extremas. La masa del vapor de calentamiento entra nuevamente por el efecto 1, pero la masa de la solución diluida entra por el efecto 3. Entonces, podemos ver que los evaporados también siguen la misma dirección que como en el triple efecto paralelo. Entonces, esa dirección de flujo no cambia de los vapores, ¿no? El vapor de calentamiento fresco que entra por el efecto 1 y los evaporados que van fluyendo de izquierda a derecha. Lo que fluye en contracorriente, de ahí el triple efecto en contracorriente, es la masa de alimentación fresca, la diluida, entra por el efecto 3 y va fluyendo al efecto 2 y luego va fluyendo al efecto 1. Entonces, aquí hay que hacer algunas anotaciones. La alimentación, regresemos al paralelo, al triple efecto en paralelo, la alimentación fresca se va a concentrar en el efecto 1 y va a obtener un concentrado que a su vez va a ser la alimentación del efecto 2. Y nuevamente en el efecto 2 vamos a obtener un nuevo concentrado, o sea, paulatinamente vamos a ir concentrando y ese nuevo concentrado del efecto 2 va a entrar como alimentación al efecto 3. Entonces noten que vamos a empezar a jugar con las variables. Lo que salga del efecto 1 se llamará algo así como el producto del efecto 1, ¿no? Pero el producto del efecto 1 es la alimentación del efecto 2. O sea, tú abres la tubería y es la misma sustancia, ¿no? Pero para fines de cálculo, para fines analíticos, hay que tomar en cuenta que a pesar de que vayan en la misma línea, si estamos en el efecto 1, será el producto del efecto 1, ¿no? Si estamos en el efecto 2, será la alimentación del efecto 2, pero que vaya físicamente es lo mismo, nada más que en la nomenclatura llevan dos nombres, la misma sustancia, ¿no? El producto del efecto 1 es la alimentación del efecto 2
Entonces noten que es lo mismo, nada más que vamos a empezar a llamar de diferentes formas dependiendo del efecto donde nos encontramos analizando. Lo mismo con los evaporados. En el efecto 1 se va a generar un evaporado 1 y va a ser la masa del vapor de calentamiento del efecto 2, ¿no? Entonces, hay que analizar con cuidado y de forma calmada los protagonistas de esta operación. Bueno, sigamos adelante. Para ilustrar la operación de triple efecto paralelo en contracorriente, vamos a iniciar con un triple efecto en paralelo. Me gustaría que pausaras el video para que leyeras detenidamente el problema. Sin embargo, aquí encontramos una particularidad. Tenemos una ecuación para calcular elevación del punto de ebullición, EP, y tenemos ecuación para calcular CP, en función de la composición de la solución que estamos concentrando. Entonces tú metes ahí la composición y obtenemos EP y CP. Recordemos que estas dos variables están en función de la concentración. Recuerda de las rectas de Turing o de los nomogramas de Perry, que mientras mayor concentración de un soluto haya, mayor EP va a ir, ¿no? Entonces las ecuaciones son lógicas y es frecuente encontrarlas así en la industria, en donde para evitar situaciones de errores de lectura, ya se habrá desarrollado una ecuación de ese sistema que estamos trabajando en la industria, ¿no? Entonces tenemos estas dos ecuaciones para sacar EP y CP y todos los datos que tenemos de la redacción del problema. Bueno, un algoritmo en términos generales que podemos seguir o una forma más o menos constante de abordar un problema de triple efecto es en términos generales como sigue. Abordar o determinar temperaturas y EPE del efecto donde tenemos varios datos, ¿no? Regularmente es en el primero o en el tercer efecto, dependiendo de qué estilo sea, triple efecto, batería, etc. Dicho sea de paso, un efecto, digamos, 2-3-1 significa que la masa de alimentación la masa de alimentación fresca entra por 2, el efecto 2, luego se va a 3 y luego se va a 1. 1 es el efecto 1 porque ahí entró la masa de vapor de calentamiento fresco. Entonces, son otras configuraciones que podemos encontrar. Bueno, entonces, en un triple efecto lo primero que hay que determinar son las temperaturas o elevaciones del punto de ebullición, dependiendo de dónde tenemos más datos. Entonces, paso 2, calcular composiciones, luego estimar delta T de cada evaporador con la elevación del punto de ebullición y la sumatoria de la delta T, es decir, la magnitud de la delta T de todo el triple efecto. Tú recuerdas que en cada efecto, por tener ahí metidos tubos de intercambio de calor, vamos a tener una delta T en cada efecto y esa delta T la podemos sumar y determinar esa cantidad total y con ella calcular delta T, le llamamos delta T local, ¿no? O delta T de cada efecto. Siguiente paso, podemos ahora estimar CP y entalpías, luego completamos el balance de materia y energía, podemos calcular de forma intermedia también calores y finalmente las áreas, en donde nosotros regularmente no obtendremos áreas parejitas o iguales, ¿no? Y tendremos que hacer algunas iteraciones para obtener por cientos de error, o sea, áreas más o menos iguales, ¿no? Que son regularmente las condiciones de los problemas y condiciones industriales, tener áreas iguales aproximadamente. Entonces, para llegar a esa igualdad, tendremos que hacer algunas iteraciones con algunas condiciones que veremos llegado su momento, pero es una forma en términos generales de abordar un problema de triple efecto. Bueno, entonces, para comenzar a resolver este problema de ejemplo, previamente me gustaría nada más recordar que en cada efecto pues sigue siendo regido este fenómeno por las 5 ecuaciones que habíamos mencionado, ¿no? Balance general, balance soluto, balance de materia-energía, ecuación de la transferencia de calor y la igualdad del calor a la masa por la lambda de vaporización, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que aquí los calores se ven muy claro, que el calor en 1 es la lambda por la masa del vapor de calentamiento fresco o steam en inglés para el efecto 1, pero para el efecto 2 ve que como matemáticamente es la lambda del evaporado de 1 por la masa del evaporado de 1, ¿no? Entonces,
Nota que la forma matemática es la misma, solamente le estamos dando la nomenclatura de la corriente que es, ¿no? Entonces ya no es vapor fresco, no es vapor de calentamiento fresco. El único efecto donde entra fresco es en 1. En 2 y en 3 regularmente ya son los evaporados resultantes del efecto precedente. Por favor, hay que repasar esto. Y esa lambda puede ser una lambda directa de tablas, si es que no hay elevación del punto de ebullición, o puede ser una lambda con su respectivo sobrecalentamiento si hay una elevación del punto de ebullición. Vamos a ver algunas particularidades llegado a su momento. Entonces, ¿cómo iniciamos el problema? Paso 1, habíamos visto o leído calcular la elevación del punto de ebullición y la temperatura de la solución en el efecto 3, porque ahí tenemos varios datos, ¿no? El problema nos dijo que en 3 obtenemos la concentración final del producto, ¿no? O sea, después de haber pasado por 1 y por 2, en el 3 obtienes finalmente esa gran concentración del triple efecto, ¿no? O sea, en el efecto 1 pudiste haber obtenido, vamos a inventar, punto 2, en el efecto 3, punto 40 y algo, y en el efecto, perdón, en el efecto 1, punto 12, en el efecto 2, punto 40 y algo, y en el efecto 3, punto 5. Y entonces, ahí esa es la concentración que te interesa, ¿no? La final, la que vas a aprovechar para un siguiente tren de proceso. Entonces tenemos la concentración en el 3, tenemos la presión del espacio vapor 13.7, y con esa presión nosotros podemos leer de tablas la temperatura del vapor de agua que está ahí en estado pues puro, ¿no? 51.67. Y entonces nos metemos a la ecuación de EPE y con el punto 5 de la composición de esa solución que obtenemos de 3, sacamos la elevación del punto de ebullición, 2.44. Y entonces recuerda que de la relacióncita de EPE, que era temperatura de la solución menos temperatura de ebullición del agua, despejamos de ahí la temperatura de la solución en 3 y obtenemos 51.6 más 2.44, 54.11. Esa es la temperatura de la solución 3, en el efecto 3, vaya. Entonces ahí ya empezamos a resolver el problema, ¿no? En el paso 2 abordamos con el balance de materia, en donde, como lo sabes hacer, encierras todo en un gran círculo y analizas la alimentación fresca total del triple efecto, que es F1 por feed, recuerdan, los 22.680 que tenemos de dato, igual a L3 liquor o MP, masa de producto, que sale de todo el sistema, o sea, la que sale por abajo en el efecto 3, L3, más la sumatoria de los evaporados que se obtienen en cada efecto. Entonces podemos expresarlo como B1 más B2 más B3. Ese es el balance global. De cada efecto estamos obteniendo un evaporado. Espero que se pueda alcanzar a ver eso. Entonces es la suma de esos evaporados que salen de este triple efecto. Y luego tenemos el balance de soluto. F1 por XF1. Entonces, igual a L3 por XL3. Entonces, tenemos la masa de alimentación fresca, tenemos la fracción de esa alimentación fresca, tenemos XL3, ¿no? La fracción de la composición final. Y despejamos L3 para conocer esa corriente, ese gasto masa del producto 3, 4.536. Puro balance de soluto, como lo sabes hacer del simple efecto, lo extrapolamos al triple efecto como si fuera un simple efecto general, ¿no? Entonces, balance de soluto en todo el triple efecto. Y entonces, nosotros podemos completar el balance general con la corriente L3 que obtuvimos, 22.680 igual a 4.536, más la sumatoria de los evaporados. Entonces, ¿por qué sumatoria de evaporados? Rápidamente hay que observar en el triple efecto, steam fresco, la masa de vapor de calentamiento fresco que entra en 1, así como entra, así sale. ¿Recuerdas el balance de materia y energía del simple efecto? Entonces, ese entra y sale, pues no pinta mucho para el balance como un balance de masa en todo el triple efecto, ¿no? Pero en el efecto 1 obtienes un evaporado que sale como condensado en el efecto 2. En el efecto 2 obtienes otro evaporado que sale como condensado en el efecto 3. Y en el efecto 3 obtienes el tercer evaporado que lo mandas a disposición, un condensador, etc.
Entonces ahí tenemos los tres evaporados, B1, B2, B3 por vapor, ¿no? O evaporado E1, E2, E3, como lo quieras nombrar. Entonces es un tanto arriesgado dividir los 18.144 que obtenemos del valor de esa sumatoria de los evaporados, porque no tenemos la precisión o la certeza de que obtengamos la misma cantidad de evaporados en los tres efectos, ¿no? Por diferencias de temperaturas, diferencias de composición, no podemos asumir que obtenemos lo mismo. Hay procedimientos que asumen que es la misma cantidad de evaporados, ¿no? Pero si hacemos eso, conforme vayamos avanzando, veremos que no obtendremos las áreas deseadas y tendremos que regresarnos a corregir desde hasta acá arriba, ¿no? En donde haya que suponer otra cantidad de evaporados, ¿no? Y eso es una talacha un poco latosa. Entonces no es correcto hacer eso para acabar pronto. Lo más correcto es dejarlo en términos totales. Lo que sí es un hecho es que la sumatoria de los evaporados obtenidos en el triple efecto es 18.144 o B1 más B2 más B3, pero no es muy ortodoxo decir 18.144 entre 3 y ya obtenemos los evaporados, ¿no? No tenemos esa certeza de que se comporte los tres efectos de forma idéntica, ¿no? Entonces, hasta ahí, eso es lo que tenemos que hacer en nuestro algoritmo de solución. Ahora nosotros podemos comenzar a construir una rejilla, una tabla de análisis de triple efecto, porque, como te das cuenta, vamos a manejar muchos datos, muchas ecuaciones, muchos resultados, y es muy fácil que te pierdas en una hoja en blanco. Entonces, desde mi muy personal y particular punto de vista, yo sugiero hacer una tabla en el que vayas concentrando todos los resultados y las variables que vayas obteniendo y te darás cuenta, te será muy fácil ver también esas equivalencias, ¿no? El producto de 2 es la alimentación en 3 sin tener que estarte peleando con las nomenclaturas en un papel blanco, ¿no? O sea, ves tu tablita y claramente se ve la correspondencia entre un efecto y otro efecto, ¿no? Y entonces yo recomiendo comenzar a poner las variables termodinámicas EPE, temperatura de la solución, TACP, XF, y al final de este video podrás ver la forma final de toda la tabla, ¿no? Pero ahorita vamos paso a pasito para que vayas comprendiendo el algoritmo de cálculo y cómo se va llenando, ¿no? Entonces, ahorita tenemos esta rejilla, la columna 1, 2 y 3 es del efecto 1, 2 y 3, hasta la izquierda tenemos las variables termodinámicas, tenemos las unidades, crucial tener en cuenta las unidades porque si no son consistentes, pues no van a ser correctos los resultados. Y una breve descripción más o menos de qué va ocurriendo en cada paso, ¿no? Entonces, hasta ahorita, de los pasos anteriores, tenemos elevación del punto de ebullición ya calculado, temperatura de la solución, temperatura de ebullición del agua en el efecto 3 o del espacio vapor del efecto 3, tenemos Cp del efecto 3 que podemos sustituir en la ecuación que platicábamos con el punto 5 de la fracción del efecto 3 y obtenemos Cp de esa solución, Cp de la solución 3. Y de una vez podemos registrar las composiciones de la alimentación fresca, que es punto 1, que entra por el efecto 1, y punto 5, que es lo que sale en el efecto 3. Nota el renglón en el que lo estoy poniendo. XF, XFeed, X alimentación del efecto 1 es punto 1. XL, X liquor o XP de producto en el efecto 3. Entonces, hasta ahí vamos llenando de a poco nuestra tabla. Ahora, lo que nosotros podemos inmediatamente calcular son las composiciones que salen en el efecto 1 y 2, en esos productos, ¿no? El efecto 3 ya lo tenemos, punto 5, pero no tenemos idea de cuánto sale, qué composición sale en el efecto 1 y 2. Para eso, hay unas ecuaciones que se obtienen al procesar algebraicamente las ecuaciones que tenemos a la derecha, ¿no? Las 5 ecuaciones que rigen la evaporación. Entonces, al manejarlas algebraicamente, se deducen estas formas de las composiciones para efecto 1, 2 y 3. Y si quieres ver detalladamente cómo se obtuvieron, están en la página 112 del libro de evaporación en la industria de Sierra Ochoa que te compartí al inicio del curso. Entonces, estas ecuaciones nos dicen, donde veas n, ahí tienes que poner el número de efectos del sistema.
O sea, para calcular la composición X1, 2 y 3 o la composición N, tienes que poner el número de efectos que tengas. Puedes tener un doble efecto, un triple efecto, un cuádruple efecto, un quíntuple efecto. Entonces N en todas las fracciones va a valer ese número de efectos que tengas, ¿no? Aquí nuestro triple efecto N va a valer 3 en todas las composiciones. Y lo que nos va a decir en qué efecto estamos es el 1, 2 y 3 que tiene cada una de las composiciones. Espero que lo alcances a ver. Y XA, que dice cada ecuación, es la composición de la alimentación del triple efecto fresco. En nuestro caso es el punto 1. Y donde veas XP es la composición del producto final del triple efecto. Ahí, por favor, disculpa, en la composición 2, X2, está como borrosón, es porque hay un errorcillo en el cierre 8A, debe de decir XA hasta arriba en esa parte de X2, en esa composición 2, arriba debe decir XA. Espero se alcance a ver. Entonces, con esta ecuación, metemos los valores que ya tenemos de XA y de XP y conocemos las fracciones las fracciones del producto del efecto 1 y del efecto 2 y los registramos en nuestra tabla como sigue a continuación. Aquí está. En el efecto 1 me da .13 y un montón de decimales, ¿no? Y en el efecto 2, XL es .21 con sus decimales. Ahora, aquí viene la magia de utilizar una tabla, para que no te confundas en las hojas blancas, ¿no? Para que no te como que satures de mucha información. En la tabla, observa, en el efecto 1 entra la XA fresca de .1 y sale una XP, o sea, una solución concentrada en el efecto 1 sale a .13, se empieza a concentrar. Y esa XL que sale del efecto 1 entra como alimentación al efecto 2. Entonces nota que la composición a la entrada del efecto 2 es la misma que la que sale en el efecto 1. Es lógico, es la misma línea. Entonces no hay que calcular nada. Ese punto 3 XL del efecto 1 es XF del efecto 2. Y entonces viene el punto 21 que acabamos de calcular con las ecuaciones, y lo mismo, ese punto 21 que sale como XL en 2 es XF en 3. Entonces no hay que calcular nada, ya sabes que es lo mismo, copias y pegas en la tablita, y punto 5 ya lo teníamos de dato. Puedes corroborar con la ecuación que te va a dar el mismo punto 5, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien, y podemos ahora rellenar las celdas que están arriba, EPE, y las temperaturas con su CP, porque como ya tenemos las composiciones, pues tenemos EP y CP que las podemos calcular con esas composiciones de la solución que tenemos en el efecto 1 y 2. Tenemos ya punto 3 y punto 21, entonces metemos esas composiciones a las ecuaciones de EP para el efecto 1 y del efecto 2 y su CP y podemos terminar de rellenar nuestra tabla. Aquí está. Tenemos punto 35 el EP del efecto 1 y punto 66 la elevación del punto de ebullición del efecto 2. Y lo mismo, CP 3.8 y 3.68 para el efecto 1 y 2 respectivamente. Ahora nos falta las temperaturas de la solución y temperatura del espacio vapor del efecto 1 y del efecto 2. Eso todavía no lo tenemos. Vamos a ver cómo se calculan a continuación. Aquí está. Tenemos ahora que estimar el valor de la delta T local. Ahora es provechoso comenzar por ahí, porque con esa delta T y la sumatoria de delta T y EP es fácil jugar con las ecuaciones que tenemos acá en medio, donde dice delta T de intercambio de calor y de la ecuación de EP. Pero antes de llegar a explicar eso, hay que hacer algunas aclaraciones. Si en el triple efecto no tuviéramos elevación del punto de ebullición, entonces esa sumatoria de delta T, o sea, la delta T total de todo el triple efecto, la cantidad pues sí, esa diferencia de temperaturas de la solución que va por dentro de los tubos que calentó a la solución que va por fuera, si no hay elevación del punto de ebullición, entonces resulta ser la temperatura del vapor de calentamiento fresco que entra al efecto 1 menos la temperatura de la solución
del efecto 3 que podemos obtener por las tablas y todo el rollito que ya hemos hecho del 13.7 con tablas 51.67 y demás. Porque como no hay elevación del punto de ebullición, entonces se va teóricamente transfiriendo la misma temperatura en cada uno de los efectos, y la delta T total es esa diferencia última que hay entre el vapor fresco que entró en el 1 y la temperatura a la que finalmente se encontró la solución en el efecto 3. Esa es la delta T total. Y se vuelve muy fácil el problema. No hay que, digamos, determinar más cosas. La delta T se vuelve TS1 menos T3 como la tenemos ahí arriba a la derecha en el primer parrafito. Pero cuando hay elevación del punto de ebullición, que regularmente son los problemas más frecuentes porque son los más, entre comillas, laboriosos, esa sumatoria de delta T, su ecuación queda como la que encierro aquí como en verde, a la izquierda casi en medio, queda de esa forma la ecuación. Para llegar a esa ecuación, cuando hay elevación del punto de ebullición, entonces tenemos que considerar que la sumatoria de delta T es igual a la delta T1 del efecto 1, pues, más la delta T del efecto 2 más la delta T del efecto 3. Esas delta T no las conocemos. Se supone que son diferentes porque hay elevación del punto de ebullición en cada uno de ellos. Y ahora sí viene el recuerdo del simple efecto, en donde la delta T del intercambio de calor ahí en los tubos de cada uno de los efectos, con la solución que va por fuera de los tubos, es como sigue. La delta T del efecto 1 es la temperatura del vapor que va por dentro de los tubos en el efecto 1 menos la temperatura de la solución que va por fuera de los tubos en el efecto 1. Espero que recuerdes eso del simple efecto. La delta T en el efecto 2 es la temperatura del vapor de calentamiento 2, TB2, que resulta ser el evaporado del efecto 1. Ten en cuenta eso. TB2 menos temperatura de la solución que va por dentro del efecto 2. Y delta T3, lo mismo, temperatura del vapor de calentamiento en 3, menos la temperatura de la solución que va ahí por fuera de los tubos en el efecto 3. Y las ecuaciones que van a la derecha nada más nos dicen cómo se comporta la elevación del punto de ebullición en cada efecto, pero despejando a la temperatura de la solución. O sea, recuerda que EP es igual a temperatura de la solución menos la temperatura del espacio vapor o de la temperatura de ebullición del agua. Al despejar temperatura de la solución, nos queda EP más la temperatura de ebullición del agua. O sea, como la tenemos ahí a la derecha. T de la solución 1 es igual a TA1 más EP en 1, T de la solución 2 es igual a TA2 más EP en 2, y así, para el 3. Entonces, nota que de la delta T y de EP tenemos como término común la temperatura de la solución en cada uno de los efectos. Eso nos va a servir mucho para el manejo algebraico. Entonces, continuando con la explicación, de estas 6 ecuaciones que tenemos ahí en medio, hay que notar, es crucial notar que TB2 de la delta T2, TB2, o sea, temperatura del vapor de calentamiento en 2, es igual a la temperatura del espacio vapor en 1. O sea, ese vapor obtenido en el espacio vapor del efecto 1 y que sale por el domo y que viaja al efecto 2, en el efecto 2 le llamamos ahora TB2, ¿no? Cuando ya estamos en ese efecto. Pero es lo mismo. Entonces, y lo mismo ocurre con TB3 y TA2. Y como son lo mismo, al sustituir lo que vale delta T1 en la ecuación que te había platicado de la sumatoria de delta T es igual a delta T1 más delta T2 más delta T3, sustituimos ahí las deltas T1, pero también sustituimos a la temperatura de la solución 1 por TA1 más EP. Entonces nos va a hacer un rollito más o menos largo. Pero como al considerar que TB2 es igual a TA1 y TB3 es igual a TA2, entonces se simplifica un poco la ecuación hasta llegar a la ecuación que te encierro ahí en el rectángulo, ¿no? Que es la sumatoria de delta T en el triple efecto es temperatura del vapor de calentamiento fresco, steam, menos TA3, que es la temperatura en el espacio vapor del efecto 3, menos la sumatoria de los EPE, ¿no? de los aumentos del punto de ebullición. Entonces, ahora la cosa es, ya que tengas la sumatoria de la delta T, de todo el
triple efecto, hay otra ecuación que se deduce, o sea, está explicada la deducción en la página 110 y 111 del libro Evaporación en la Industria de Sierra Ochoa, en donde se obtiene la ecuación que te pongo ahí abajo para cada una de las delta T o la delta T local en cada efecto. Entonces, por ejemplo, ya puedes calcular delta T1 con la sumatoria de delta T por 1 entre U1. U son los coeficientes globales de transferencia de calor del efecto 1, 2 y 3 que nos da de dato. Entonces, 1 entre U1 entre la sumatoria de esas resistencias, ¿no? 1 entre 1 más 1 entre U2 más 1 entre U3. Entonces, eso es para la delta T en 1. Cuando quieres calcular la delta T en 2, es igual a la sumatoria de delta T por 1 entre U2 entre las mismas resistencias, ¿no? Y lo mismo para delta T3. Entonces podemos ya calcular la sumatoria de delta T, porque tenemos TS1, tenemos TA3 y tenemos ya las elevaciones del punto de ebullición, los tres efectos. Ya podemos calcular delta T. Y con esa sumatoria de delta T ya podemos calcular delta T1, delta T2 y delta T3, porque tenemos los coeficientes globales y tenemos la sumatoria de delta T. Y lo podemos registrar en nuestras tablas, como queda a continuación. Listo, aquí tenemos el valor de la delta T, 66, que obtengo. Lo pongo un poco apartado de las columnas 1, 2 y 3, porque vaya, es un valor que incluye al triple efecto, ¿no? Y con esa sumatoria de delta T obtenemos la delta T local, 12, 19 y 34 que pongo ahí registrado en nuestra tabla. Ahora, con los valores de la sumatoria de delta T y la delta T local que acabamos de obtener anteriormente, ahora nosotros podemos calcular las temperaturas restantes en nuestra tabla anterior. Y esas temperaturas las podemos obtener al manejar las ecuaciones del intercambio de calor y las ecuaciones de la elevación del punto de ebullición. Entonces, aquí en esta diapositiva recordamos que la delta T1 es igual a la temperatura del vapor de calentamiento menos la temperatura de la solución en el efecto 1. Y de forma análoga, la delta T en 2, recordemos, es la temperatura del evaporado de 1 o del vapor de calentamiento del efecto 2 menos la temperatura de solución en el efecto 2. Recuerda que la temperatura del vapor de calentamiento en el efecto 2 es ese evaporado que proviene del efecto 1. Entonces, y por el otro lado tenemos que la temperatura de la solución de 1, 2 y 3 es igual a su respectiva temperatura de ebullición del agua, temperatura aparente a 1, 2 y 3, más sus respectivas aumentos del punto de ebullición EP. Entonces, de estas ecuaciones despejamos de forma correspondiente a cada uno de los efectos y obtenemos los siguientes resultados. Listo, aquí tenemos los resultados de las temperaturas en nuestras tablas, en donde habíamos platicado, pues ya teníamos las deltas T locales 12, 19, 34. Entonces, por ejemplo, en el efecto 1 tenemos delta T 12.4 y tenemos la temperatura del vapor de calentamiento a los 121 grados centígrados que ya habíamos obtenido de tablas de vapor. Entonces, con delta T y TS 121 obtenemos la temperatura de la solución en 1, que son los 108.7. Y con esa temperatura de la solución en 1, 208, y la elevación del punto de ebullición, ya podemos obtener la temperatura de ebullición del agua. Y tenemos ahí los 108.3 del efecto 1. Es aquí donde observamos lo padre de usar estas tablas. Esa temperatura de ebullición del agua del efecto 1, los 108.3, es la temperatura que lleva el evaporado que se obtiene en el efecto 1. Y entonces, como es el mismo que utilizamos como medio de calentamiento del efecto 2, entonces esos 108.3 que se llaman en el efecto 1 TA1 son los mismos 108.3 del efecto 2, pero que ahí se van a llamar TB2. Espero que lo puedas notar, son valores que están en diagonal, no hay que calcular nada, solamente lo copias y te lo pegas ahí en el efecto 2. Y entonces, ahora sí, nuevamente en el efecto 2 tenemos la delta T local del efecto 2, los 19.5,
Y tenemos esta nueva TB2, los 108.3, que es la temperatura del vapor de calentamiento, y obtenemos la temperatura de la solución en el efecto 2. Y nuevamente, con esa temperatura de la solución, los 88.9, el efecto 2, y con la elevación del punto de ebullición del efecto 2, obtenemos la temperatura de ebullición del agua en el efecto 2, los 88. Casi 2, 88.19. Y repetimos. TA2 es la temperatura de ese vapor obtenido en el efecto 2, ese evaporado en el efecto 2, que utilizamos como medio de calentamiento en el efecto 3. Entonces, esos 88.19 son los 88.19 que utiliza el efecto 3 como TB3. Nuevamente es lo mismo, lo copias y lo pegas y terminamos de rellenar nuestra tabla. Ahora que ya tenemos todas las temperaturas, tenemos también las delta T local, la sumatoria de delta T, entonces ahora tenemos que calcular todas las entalpías, ¿no? Entonces recuerda rápidamente la entalpía es fácil, Cp por la temperatura, asumiendo que tenemos temperatura de referencia 0. Y entonces vale la pena agregar a nuestra tabla los renglones de la entalpía de alimentación, entalpía de los concentrados de cada efecto, las entalpías de los evaporados que leemos con la temperatura de ebullición del agua, y recuerda que hay un sobrecalentamiento aquí, ¿no? Entonces esa es una entalpía aparente, hay que calcular una entalpía corregida con este sobrecalentamiento que tenemos, ¿no? Entonces ese es otro renglón, y el último renglón que estoy arreglando hasta este momento es la lambda de vaporización, que todo esto es, bueno, la lambda de vaporización de tablas y entalpías de evaporados también de tablas. Los otros renglones de las entalpías, pues eh, como son líquidos, no pasa nada, los podemos calcular con la ecuación que habíamos platicado, y solamente la entalpía de corregida pues es tomando dato previo del renglón de la entalpía del evaporado. Entonces, iniciamos con la entalpía de alimentación. Tenemos Cp por T. Entonces vamos a fijarnos en el efecto 1. Entonces tenemos que el Cp de la alimentación en el efecto 1 es 3.9. Ya lo habíamos calculado con la ecuación que teníamos y la composición en cada efecto. Entonces ya tenemos Cp de la alimentación, tenemos la temperatura de la alimentación que eran los 26.7 y calculamos la entalpía de alimentación o HF de feed, y notan que a propósito le puse en la columna de las variables, le puse HF, HL1 y HL2, porque como estamos en un triple efecto en paralelo, en donde el vapor de calentamiento fluye de forma paralela a la alimentación, entonces la alimentación fresca entra por el efecto 1. Entonces, en el efecto 1 está la alimentación fresca. Entonces, HF es HFeed o HAM de alimentación, etc. Pero para que te des cuenta que en el efecto 1 esa entalpía es HFeed. En el efecto 2 es HL1 y en el efecto 3 le llamaremos HL2. Y estos nombres provienen del renglón de abajo, donde tenemos entalpías de concentrados. En el efecto 1, pues es HL1, ¿no? Del inglés liquor, liquor 1, HL2 y HL3. Pero como el producto o la entalpía que lleva el producto del efecto 1 es el que entra al efecto 2 para seguirse concentrando, entonces pues en el efecto 2 la alimentación ahora se va a llamar HL1. Espero que se note eso claramente. En el efecto 2 obtenemos HL2 como concentrado y será la alimentación del efecto 3. Entonces la entalpía de alimentación en el efecto 3 se llamará HL2. Entonces espero puedas repasar esa correspondencia, ¿no? Y calculamos con Cp y temperaturas respectivas de cada especie, ¿no? Entonces habíamos dicho la entalpía de alimentación, tenemos la Cp de la alimentación por la temperatura de la alimentación. Luego, entalpía de concentrado en el efecto 1, tenemos Cp del concentrado 3.8
por la temperatura de esta solución que se empieza a concentrar, ¿no? De solución que son 108.7 y obtenemos los 420. Luego el 420.6 no hay que calcular nada, lo copias y lo pegas en el efecto 2 como entalpía de alimentación. 327 es el valor de la entalpía concentrado que resulta nuevamente de multiplicar Cp del concentrado en el efecto 2 por la temperatura de la solución en el efecto 2. Y así nos vamos para el efecto número 3. Luego, las entalpías de los evaporados los leemos directamente de tablas de vapor con la temperatura de ebullición del agua y obtenemos el valor aproximado que tenemos ahí, los 2688, etc. Y con esos valores calculamos la entalpía corregida, que son los sobrecalentamientos que habíamos platicado, ¿no? Con la ecuación que habíamos visto, la entalpía del vapor más el 1.884, que es el Cp medio del vapor de agua, por la elevación del punto de ebullición. Y obtenemos las entalpías corregidas en cada uno de los efectos. Y de tablas nuevamente, la lambda de vaporización la leemos con las temperaturas de esos vapores de calentamiento, ¿no? En el efecto 1, este es la temperatura del vapor de calentamiento fresco, los 121. En el efecto 2 y 3 le llamamos ahora TB2 y TB3, ¿no? Que son las respectivas temperaturas de los evaporados del efecto precedente. Y anotamos sus resultados. Ahora, es provechoso tomar en cuenta una variable que coloquialmente le llaman los corchetes o un poco más formalmente la carga entálpica, en el que la podrás observar la deducción completa en la página 47 del libro de evaporación e industria del Sierra Ochoa que habíamos platicado, que hemos estado platicando, y esta carga entálpica es el resultado de manipular nuevamente las ecuaciones de balance de materia y de energía para condensar esas entalpías en una sola variable, ¿no? Y hacerlo un poco más compacto. Y esta carga entálpica que vemos allá arriba a la izquierda, en la parte superior izquierda, la podemos extrapolar a cada uno de los efectos. Y queda como te lo pongo ahí, en la parte media a la izquierda, en donde ¿qué cosa es cada una de estas variables que vemos ahí? HE o también HB, que es en el inglés vapor, o H de evaporado en español, es la entalpía del evaporado respectivo en cada uno de los efectos, ¿no? Entonces HE1, H2, H3 son o HB1, B2, B3 son las entalpías del evaporado en cada uno de los efectos. Donde veas H1 es también HL1, de la entalpía del liquor 1. Entonces, eso se refiere, en otras palabras, a la entalpía de la solución concentrada. Y también vemos ahí las H's A, en donde también equivale nuestra HF, HFeed, de la entalpía de la alimentación. Nota que como estamos en un triple efecto en paralelo, entonces la alimentación entra por el efecto 1, entonces esa HA estará en el corchete o la carga entálpica número 1. XA equivale a XF, XFeed, X de alimentación, es la composición en alimentación fresca, ¿no? A X1, que es XL, la fracción liquor, pues, que es la fracción de la composición, es la composición en el producto, ¿no? Recordemos que el producto del efecto 1 es la alimentación del efecto 2 y así sucesivamente, ¿no? Eso es provechoso tenerlo en cuenta. Entonces, esas variables son las que constituyen las respectivas cargas entálpicas que vemos aquí. Y entonces, todo esto ya lo tenemos, lo acabamos de obtener. Sustituimos los valores en esta ecuación de las cargas entálpicas para cada uno de los efectos y obtenemos los resultados en esta tabla. Aquí está. Corchete 1, 2 y 3, tenemos los de 3450, etc. Entonces, podemos calcular lo siguiente. Observemos aquí el balance dentro de cada uno de los efectos. Tenemos la forma de calcular pues la masa de vapor, los evaporados, etc. Pero entonces,
aquí hay que notar, primeramente, que este balance de calor es válido para cualquier sistema, porque el flujo del vapor de calentamiento regularmente va viajando siempre en la misma dirección, ¿no? 1, 2 y 3. Y entonces, nota aquí que tenemos un montón de incógnitas. En el efecto 1, la forma de calcular el calor es igual a la masa del vapor de calentamiento fresco por la lambda de vaporización. O también lo podemos calcular como el evaporado en el efecto 1 por su corchete o carga entálpica en 1. Entonces, eso es para el efecto 1 y podemos utilizar cualquiera de esas ecuaciones. Y nota que ni conocemos el evaporado en 1, ni tampoco la masa de vapor. O sea, es nuestra gran incógnita, regularmente es uno de los tantos incisos del examen, ¿no? La masa de vapor de calentamiento fresco. En el efecto 2, la forma de calcular el calor es el evaporado de 1, nota que en el efecto 2 es el evaporado 1 el que tenemos como medio de calentamiento, por el sobrecalentamiento, la lambda del evaporado 1 más este punto 45 por AP. Nota que ese punto 45 está en kilocalorías, el Sierra 8A maneja mucho las unidades de kilocalorías, ¿no? Entonces, pero podemos tener kilojoules, por ejemplo, aquí hemos estado, en este problema, hemos estado usando los kilojoules del CP medio del vapor de agua, ¿no? Que es el 1.884. Entonces, y eso es igual al evaporado 2 por la carga entálpica 2. Nota que en ese renglón del efecto 2 también tenemos como incógnita el evaporado 1 y el evaporado 2. Y finalmente en el efecto 3 nuevamente análogamente tenemos que el calor en 3 es igual al evaporado 2, que es el medio de calentamiento en el efecto 3, por su sobrecalentamiento, que es igual al evaporado 3 por su corchete o carga entálpica 3. Esas tres ecuaciones las tenemos en el efecto 1, 2 y 3 y nota que tenemos una cuarta ecuación, que es la de la sumatoria de los evaporados en todo el triple efecto. Entonces tenemos la sumatoria de los evaporados es igual a evaporado de 1 más el 2 más el 3. Entonces, esa es otra ecuación que nos va a ayudar para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Recuerda que la sumatoria del evaporado fue de las primeras cosas que calculamos con el balance de materia al inicio del problema. Entonces, nada más aquí arriba a la derecha platico qué es cada cosa, ¿no? MB, masa de vapor fresco, o MS de mass steam, la masa del vapor. Tenemos el lambda B, vapor fresco, o lambda S por steam, que es nuestro calor de vaporización, calor latente del vapor fresco. Recuerda, es evaporado, o B de vapor. Estamos tratando de acaparar inglés y español. Y entonces, hasta este punto, lo que sí conocemos son las lambdas, son pues el CP del vapor, conocemos las elevaciones del punto de ebullición y ya calculamos los corchetes o cargas entálpicas 1, 2 y 3. Entonces te estarás dando cuenta que las incógnitas que tenemos en este sistema de ecuaciones, que va a estar entre las ecuaciones del efecto 2, del efecto 3 y de la sumatoria de los evaporados, esas tres ecuaciones son tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son el evaporado 1, 2 y 3. Entonces podrás resolverlo con el método que tú prefieras, ¿no? Pero entonces, nuevamente, el sistema de ecuaciones es la ecuación del efecto 2, la ecuación del efecto 3 y la ecuación de la sumatoria de los evaporados, en donde nuevamente solamente tenemos las incógnitas evaporado 1, 2 y 3, y conocemos sobrecalentamientos y corchetes. Resolvemos nuestro sistema de ecuaciones y podemos ahora sí calcular o conocer los evaporados en cada efecto. Aquí tenemos entonces en nuestra tabla las celdas que he agregado para anotar el término del sobrecalentamiento que está debajo del renglón de los corchetes. Ahí pongo lo del término lambda 2,3 más el CP del vapor del agua, que estamos en kilojoules, entonces el 1.884 por el EPE de 1 y 2. Entonces aquí la nomenclatura requiere un poco de explicación. La lambda 2,3
Si recuerdas, la leímos con la temperatura B2 y B3 en el renglón naranja que está inmediato de abajo hacia arriba. Ahí tenemos calor de vaporización, entonces ahí habíamos leído a la temperatura del vapor fresco, la temperatura del vapor en el efecto 2 y la temperatura de calentamiento del vapor de calentamiento en el efecto 3. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el sistema de ecuaciones anteriores, nosotros al estar ubicados en el efecto 2, tenemos que leer o agarrar las propiedades del vapor que se obtiene en el efecto 1. Entonces, técnicamente tendríamos que estar leyendo con la TA1 y TA2 respectivamente para el efecto 2 y para el efecto 3. Pero recuerda que esa TB2 y TB3 que registramos aquí en la tabla, que dice 2234 y 2287, podemos leer la lambda para los fines del sobrecalentamiento que te estoy platicando, porque TB2 y TB3 son TA1 y TA2 respectivamente. Entonces no hay problema, no hay, digamos, contradicción con lo que estábamos viendo en la nomenclatura del cierre 8 en la diapositiva anterior. Ya ves que dice ahí, la lambda se tiene que leer del efecto, o sea, si estás en el efecto 2, la lambda del efecto 1, ¿no? Y en el efecto 3 tienes que leer la lambda del efecto 2. Y aquí le estoy poniendo lambda del efecto 2 y lambda del efecto 3, porque aquí en nuestra nomenclatura, lambda 2 y lambda 3 la leímos con TB2 y con TB3, pero TB2 es TA1, TB3 es TA2. Entonces no hay contradicción, estamos tomando las propiedades de la misma sustancia, ese evaporado del efecto 1 y 2 respectivamente, solamente que estamos, digamos, siguiendo la nomenclatura que hemos estado platicando en nuestro video. En donde sí no ocurre esto es en el EP, o sea, nota que abajo del renglón del corchete, donde pongo el renglón de los sobrecalentamientos en el efecto 2 y 3, que dice lambda 2, 3 más 1.8 por EP 1, 2, EP, eso sí son, o sí tengo que ponerle la nomenclatura del efecto 1 y del efecto 2, ahí sí no hay correspondencia, ¿no? Es el EP que tiene que ser, ¿no? Del efecto que debe de ser. Entonces, ahí sí hay que tomar el EP del efecto 1 cuando estamos en el efecto 2 y el EP2 del efecto 3. Recuerda nuevamente, el vapor que obtenemos, el evaporado que obtenemos en el efecto 1 es el que va a calentar el efecto 2. Entonces tenemos que sacar las propiedades u obtener las propiedades del efecto 1 para el efecto 2 como medio de calentamiento. Lo mismo ocurre para el efecto 3. Hay que agarrar las propiedades del evaporado en 2 porque es quien va a calentar al efecto 3. Eso es con la nomenclatura. Ahora, aquí mismo podemos de una vez agregar las celdas, las filas que están en amarillo, para aquí mismo dejar expresado el sistema de ecuaciones. Entonces, lo que yo hice para dejar las constantes vistosas y resolverlo también de forma muy rápida a la par de que se mueven todas las otras variables, dejé expresado el sistema de ecuaciones. Si te das cuenta, en el primer renglón amarillo, abajo del término en sobrecalentamiento, de las ecuaciones anteriores del Sierra Ochoa, recuerdas que tienes al evaporado 1 por el sobrecalentamiento igual al evaporado 2 por el corchete. Entonces, recuerda que habíamos dicho que tanto el corchete como el sobrecalentamiento ya lo tenemos y son los datos que tenemos arriba en las tablas, en las celdas. Entonces, de esa ecuación del efecto 1, despejamos las ecuaciones del efecto 2, despejamos al evaporado 1. Y es lo que te pongo ahí en la segunda fila del área amarilla. Dice B1 igual a B entre A por B2, o evaporado 1 es igual a B entre A por evaporado 2. Entonces, B de bueno es el corchete que multiplica al evaporado 2 de la ecuación de Sierra Ochoa que vimos en la diapositiva pasada. Solamente, evidentemente, para no sobresaturar ahí la celda, rápidamente al corchete le puse ahí arbitrariamente la letra B de bueno. Y lo que divide, que es la letra A,
es el sobrecalentamiento que tenemos ahí mismo en el efecto 2, ¿no? O sea, lambda 2 más 1.8 por EP1, todo ese rollito le estoy llamando A, la letra A. Y entonces la expresión me queda evaporado 1 es igual a B entre A por evaporado 2. Entonces, al término B entre A, que va a ser una constante, ¿estás de acuerdo conmigo? Que solamente estás ahí obteniendo un número de dividir corchete entre el término de sobrecalentamiento. Entonces, eso es B entre A. Y adelante de eso, de ahí donde te estoy poniendo del evaporado 1 igual a B entre A por evaporado 2, ahí enfrente, el punto 9281, ese número ahí le estoy llamando B entre A y lo dejamos expresado. Lo mismo ocurre en la siguiente fila, ahí pongo la ecuación del efecto 3 del balance de energía que vimos en el Sierra Ochoa en la diapositiva pasada. Ahí despejo ahora el evaporado 2. Evaporado 2 es igual a D entre C por evaporado 3. Ocurre lo mismo. D es el corchete que multiplica al evaporado en 3 y C es el sobrecalentamiento que multiplicaba al evaporado 2. Y entonces D entre C, ese que también es una constante, es el número que te estoy poniendo en ese mismo renglón adelante, ese punto 9386. Y finalmente, como ya te estás dando cuenta que estamos haciendo nada más sustituciones en nuestro sistema de ecuaciones, en la siguiente fila, en el siguiente renglón, ahí despejo al evaporado 1 de la primera ecuación que hemos estado manejando, la que está ahí abajo del sobrecalentamiento. Entonces, como yo ya sé a qué es igual evaporado 2, que es D entre C por B3, entonces ese evaporado 2 lo despejo, lo sustituyo en la ecuación inmediata anterior, de donde está B1 o evaporado 1, y obtengo esta penúltima expresión que dice evaporado 1 es igual a paréntesis por evaporado 3, donde arbitrariamente al paréntesis le puse el valor B entre A por D entre C, porque estás de acuerdo conmigo que para sustituir el valor de evaporado 2 en la ecuación del evaporado en 1, pues hay que multiplicar la constante que nos dio B entre A por D entre C. Todo eso para mí es el valor entre paréntesis. Y su valor está en ese mismo renglón que dice punto 8712. Entonces, sí, nota que es pura sustitución. Y nada más estamos jugando con las constantes que van resultando de a poco. Y finalmente, de la tercera ecuación donde estaba la sumatoria de los evaporados, de ahí mismo sustituyo todos los evaporados que yo ya conozco. Yo ya sé a qué es igual el evaporado en 1, ya tengo una expresión para evaporado en 1 y ya tengo la expresión para el evaporado en 2. Entonces, esas dos ecuaciones las sustituyo en la ecuación de la sumatoria de los evaporados. ¿Recuerdas? La sumatoria de evaporados es igual a evaporado 1 más evaporado 2 más evaporado 3. Y me queda la ecuación que te estoy poniendo ahí en la columna de la derecha, en donde ahí están los descriptivos de los pasos. Queda evaporado 3 es igual al evaporado total menos lo que estoy llamando constante Z por evaporado 3. ¿Qué es esa constante Z? Si te fijas, dos renglones arriba donde escribí eso, dice evaporado en 3 es igual al evaporado total menos B entre A por D entre C por evaporado en 3. Eso que está ahí es a lo que equivale el evaporado 1. ¿Te das cuenta? Son todas las sustituciones que habíamos hecho previamente, que habíamos platicado hace unos instantes. Menos D entre C por evaporado en 3. D entre C por evaporado en 3 es igual a evaporado en 2. Estamos haciendo pura sustitución para dejar solamente en función del evaporado en 3. Entonces, aquí nada más es pura álgebra. Si tenemos lo que está entre paréntesis, B entre A por D entre C, que multiplica a evaporado en 3, menos D entre C que multiplica el evaporado en 3. Es como si tuviéramos 3x menos 2x, ¿no? Es álgebra básica. Y entonces hacemos esa resta de estas dos constantes que nos quedan, y a esa resta es a lo que yo le estoy llamando la constante z, para dejarlo en un único número. ¿Y por qué constante z? Porque todos esos números que me van a quedar, que va a ser z, al tener z y al tener el evaporado total, entonces ya nada más me queda despejar el evaporado 3. Entonces, ese valor de la constante z es el que pongo ahí en el último renglón
del área en amarillo. Entonces ya con todos esos valores, con evaporado total, con constante Z, entonces en la celda donde está el evaporado total, que es la penúltima de toda la tabla, ahí pongo, perdón, abajito de donde está ese evaporado total, abajo de los 18.144, ahí pongo la ecuación donde se despeja al evaporado 3, conociendo evaporado total y Z, y me dan los 6.457. Y para calcular los otros dos evaporados, pues ya conozco una expresión para evaporado 2 y para evaporado 3, porque como ya habré conocido el evaporado 3, entonces nada más sustituyo en las expresiones que yo ya tenía y obtengo evaporado 1 y 2. Entonces, este es digamos, el sistema de ecuaciones expresado en el Excel de forma vistosa para resolver para evaporado 1, 2 y 3. Y entonces, una vez que tenemos o que conocemos los evaporados en cada efecto, ahora con la ecuación de la transferencia de calor, e incluso te lo pongo ahí en los renglones que acabamos de agregar, del área de los efectos, área promedio y porcentaje de error, ahí te pongo la ecuación del área, en donde podemos calcularla, como ya vimos en las ecuaciones de balance de calor, contenidas en el libro de Sierra Ochoa. También podemos dejar el calor en función del evaporado por la carga entálpica. Entonces, en la ecuación del área nos queda el evaporado por la carga entálpica entre el coeficiente global de transferencia de calor por la delta T local. Con esa ecuación del área que estamos platicando, calculamos las áreas de cada uno de los efectos. Porque tenemos todo, tenemos el evaporado de 1, 2 y 3, carga entálpica 1, 2 y 3, tenemos los coeficientes globales, que es un dato, y las deltas T. Entonces, las áreas quedan más o menos 139, 90, 99, algo así, más o menos. Y podemos calcular el área promedio, todo eso entre 3 y obtenemos 109.6. Y podemos calcular nuestro porcentaje de error, que no es otra cosa que el área de un efecto menos el área promedio entre el área promedio por 100. Y este porcentaje de error, algunos autores regularmente dicen que sea más o menos como del 10%, otros que sean más o menos del 5% o menor, ¿no? Depende del número de iteraciones que hagamos, también los porcentajes de error que vayamos obteniendo cada vez más bajos. Y nuestro problema, hasta este punto, noten que tenemos un porcentaje de error pues bastante elevado, ¿no? 26%, 17%, 9%. Regularmente siempre va a ocurrir en el primer cálculo, ¿no? Es normal. Entonces, como esto es muy superior al 10%, tenemos que corregir la delta T con la siguiente expresión. Una nueva delta T tenemos que calcularla con el área de un efecto entre el área promedio por la delta T que ya conocíamos, la delta T local, que son las que teníamos allá arriba en los renglones en verde. Entonces, con esta ecuación obtenemos una delta T corregida, una nueva delta T. Y ya podrás sospechar que con esa nueva delta T local hay que calcular nuevamente entalpías de alimentación. Tenemos que volver a leer de tablas nuevas entalpías, tenemos que volver a calcular evaporados, volver a calcular áreas y registrar un nuevo porcentaje de error, ¿no? Y eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Listo, aquí tenemos entonces los valores de la delta T corregida, la delta T local 1, 2 y 3. Y entonces, con este nuevo valor, hay que volver a calcular la temperatura de la solución en el efecto 1, 2 y 3, la temperatura de ebullición también en el efecto 1, 2 y 3, y la temperatura bueno, no hay que calcularla, sino que es la misma que las TAs, la del vapor de calentamiento en el efecto 2 y 3. Por favor, ten cuidado en notar que la temperatura del vapor de calentamiento fresco en el efecto 1 siguen siendo los mismos 121.1 grados. Si te das cuenta, pues ese es un dato del problema. Así es como lo obtenemos el vapor en todo el sistema. Entonces, ese valor no cambia, ese se queda, pues, digamos, de constante, no te preocupes,
pero los que sí se van a mover son las TB2 y TB3, porque recuerda, son TA1 y TA2 respectivamente. Entonces, con esa delta T local 1, 2, 3, hay que volver a calcular temperatura de solución, temperatura de ebullición del agua y colocar la temperatura de calentamiento para el efecto 2 y 3. Y entonces, ya que tenemos la delta T, temperatura de la solución, temperatura de ebullición y de cada uno de los efectos, entonces ahora toca leer y calcular las nuevas entalpías. Entonces podemos volver a agregar los renglones de la entalpía de alimentaciones, entalpías de concentrados, entalpías de los evaporados, luego la entalpía corregida, como lo hicimos en la primera iteración, las lambdas, nuevamente leídas con temperatura de vapor fresco, temperatura del efecto 2, de calentamiento en el efecto 2, temperatura de vapor de calentamiento en el efecto 3. Y entonces, con las entalpías, nuevamente calculamos el valor de nuestros corchetes, volvemos a sacar los valores de los sobrecalentamientos, sacamos las constantes que habíamos platicado, B, A, D, C, Z, paréntesis y demás, para el sistema de ecuaciones automatizado en el Excel. Y entonces ya estamos en posición de volver a calcular el evaporado 3, luego 2, evaporado 1, y volvemos a calcular área de los efectos, área promedio, y entonces nota que el porciento de error ya es muy bajo, 0, 1, 0 y más o menos aproximadamente. Y entonces al tener ya estos porcentajes de error tan bajos, ya podemos ahora sí calcular la masa del vapor de calentamiento fresco que se introduce en el efecto 1. Es solamente ahí donde se introduce vapor de calentamiento fresco. Y pues son los 8802 que ponemos acá y se calculan ya sea con el calor entre la lambda o la otra forma de calcularlo es con el evaporado obtenido en el efecto 1 por el corchete o la carga entálpica en el efecto 1. Y entonces nota que todo eso pues, evidentemente ya lo tenemos de nuestras tablas y obtenemos ese 8802. Entonces, nada más recuerda tomar los valores de la última iteración, ¿no? Porque luego puedes ver algún corchete de las primeras que obtuvimos en la parte superior, y entonces sí puede haber algún error. Y con esa masa de vapor de calentamiento fresco, ahora podemos calcular la economía con la ecuación el evaporado total entre la masa de calentamiento fresco, masa de vapor de calentamiento fresco, y nos da ese 2.06, que significa que obtenemos 2 kilogramos de evaporado por cada kilogramo de vapor fresco alimentado al sistema, lo cual es regular obtener valores pues, muy superiores a 1, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 2, significa que estamos eficientando la operación. Es decir, gracias a los vacíos y a esta configuración podemos obtener una mayor cantidad de evaporado. ¿Cómo procederíamos si tuviéramos un triple efecto pero ahora en contracorriente? Recordemos que ahora la masa de alimentación diluida entra por el efecto 3 y la masa de vapor de calentamiento nuevamente entra por el efecto 1, ¿no? Entonces, todo se invierte. Ahora la masa de alimentación fresca diluida entra por el 3 y en el 3 empezamos a concentrarlo, pero en el efecto 3 tenemos una concentración baja todavía. Se alimenta al 2 y se empieza a concentrar. Sale de efecto 2, se alimenta al 3 y en el efecto 3 es donde obtenemos el gran producto concentrado, ¿no? Entonces, te darás cuenta que al mover estas corrientes, los balances de materia también se van a mover. Si se mueven los balances de materia, se van a mover las formas entonces de calcular las fracciones y la forma de calcular las cargas entálpicas. Y entonces en el Sierra Ochoa, también hay adyacentes a las páginas que te mencioné en las diapositivas anteriores, podrás observar cómo se mueven o cómo quedan las ecuaciones para calcular las fracciones de cada uno de los efectos cuando tenemos un sistema contracorriente, ¿no? Que son lo que tenemos arriba a la derecha. Y las cargas entálpicas, cómo quedan al manipular los nuevos balances de materia
quedan como vemos arriba a la izquierda, ¿no? En donde nuevamente H son las entalpías de evaporados, H1 entalpías del concentrado del efecto 1, H2 entalpía del concentrado del efecto 2 y así. Y donde ves ahí H4, lo que quiso decir el Sierra Ochoa es la entalpía de la alimentación fresca, que es en el efecto 3. Entonces es ahí donde pueden surgir las posibles confusiones, ¿no? H4, que debería de haber sido un HA de alimentación fresca, entra por el efecto 3. Ahora X1, que es nuestra XP o XL de X liquor, es la composición del producto final en el efecto 1. X2 la composición de la solución a la salida del efecto 2 y así para X3. Y X4 es la XA o XF de feed, que es nuestra composición de la solución fresca diluida a la entrada del efecto 3. Entonces son las cosas que básicamente es lo que varía, ¿no? Y nuevamente conviene desarrollar una tabla y sobre todo una tabla en Excel para automatizar los cálculos y puedas corroborar lo que obtienes en el Excel con el desarrollo escrito que sigas, ¿no? Y entonces podríamos observar cómo queda en el Excel de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, tengo una hoja de cálculo muy básica, en contracorriente, en donde podemos poner nuestro sistema triple efecto, ubicamos nuestros valores, podemos tener ahí nuestras ecuaciones de CP, que regularmente las podemos obtener del Perry, y una ecuación de EP, o si vas a leer de tablas, también regularmente pues, se pueden tabular y generar una ecuación para calcular elevación del punto de ebullición. Y entonces ir desarrollando nuestro Excel, así como viste que fuimos rellenando nuestra tabla, podemos empezar a cargar nuestras ecuaciones en el Excel y entonces es muy fácil ver qué puede variar en el momento de que se te presente una u otra situación en el triple efecto, que pongamos un condensador o que no te den la presión del espacio de vapor, sino te den una presión en el condensador, te den una presión de vacío, entonces ya nada más es cuestión de modificar la tabla de Excel con esos datos del condensador o de la presión del vacío, ya sabes muy bien cómo calculamos presiones absolutas, manométricas, manejando presiones de vacío, etcétera. Recordar esas correspondencias de presiones, ¿no? O cómo se movería o cómo se afectaría el balance de materia, que ya definimos una sección de balance de materia, cuando te dan por cientos de exceso, ¿no? Que una corriente es el triple de la otra, etcétera, ¿no? Entonces, nada más es desarrollar esa condición y expresarla en la tabla de Excel, ¿no? Y algo análogo tenemos con el triple efecto en paralelo. Y aquí está nuestro ejemplo de hoja de cálculo para un triple efecto en paralelo. Y entonces, las ventajas de empezar a desarrollar tu programita en Excel de la resolución de un triple efecto te dará la facilidad de ubicar con mayor rapidez las particularidades de cada problema que tengas, ¿no? Por ejemplo, si te dan datos o tienes valores en el condensador o de presiones de vacío, entonces es muy fácil y rápido ubicar en nuestra tabla de Excel solamente esa particularidad, ¿no? Ya sabes cómo calcular presiones absolutas, manométricas de vacío, cómo resolverla y adicionarla o incluirla en el Excel para, digamos, automatizarla y poder ver rápidamente cómo se mueven todos los valores con esta nueva condición. O en los balances de materia, que son muy comunes las condiciones de los excesos, ¿no? La corriente N es el triple de la corriente M, ¿no? Y entonces, al resolver esa condición, nuevamente sabes realmente dónde está incluida nuestra tabla de Excel, ¿no? Y poder automatizarla y ver cómo se afectan todos los valores. Dicho sea de paso, también ayudaría al registrar estas ecuaciones, como lo hemos estado viendo en el Excel, nos puede ayudar a ver cómo se comporta al hacer cambios de operación en las variables de operación, ¿no? Y cómo se comportan las variables cuando hay un exceso de alimentación, un déficit de alimentación, cuando queremos concentrar a un porciento mayor,
cuando la solución viene más diluida, menos diluida, etcétera. Al hacer estos cambios de variables, cambios en la operación, podemos ver rápidamente cómo se comporta todo el triple efecto, ¿no? Entonces, es ventajoso, es provechoso comprender las ecuaciones, irlas registrando, y entonces las particularidades de cada problema se pueden observar rápidamente dónde van registradas en el Excel, y rápidamente observar cómo interactúan, cómo la causa-efecto de los cambios de operación en el triple efecto paralelo, contracorriente, en batería, etc. Con esta misma tabla, esta misma estructura de tabla, podrías análogamente construir cómo se vería para un triple efecto mixto o batería. Entonces, espero sea de ayuda. Hasta pronto.